La humedad del Atlántico se colaba por las rendijas de las ventanas como una respiración espesa. Salvador de Bahía era color, música, fe. Las calles del Pelourinho se agitaban bajo un cielo azul desgarrado por campanarios coloniales y oraciones murmuradas. Laura miraba desde el asiento trasero del taxi mientras Tiago discutía con el conductor en tono amistoso. A ella le pesaban los párpados, como si la ciudad la envolviera en una red invisible. Se habían mudado desde Sao Paulo por un contrato de investigación que Tiago obtuvo con la Universidade Federal da Bahía. Laura, diseñadora gráfica freelance, podía trabajar desde cualquier lugar. Lo que no imaginaban era que terminarían en un edificio antiguo del siglo XVIII, restaurado y consagrado por una red de asociaciones religiosas. A Casa dos Santos, lo llamaban. El nombre estaba grabado en azulejos azul cobalto sobre el portón de madera desgastada. La administradora del edificio, una mujer alta y firme llamada Dona Cleusa, les explicó con orgullo que la casa había sido convento, seminario, terreiro y más tarde residencia de familias devotas. Aquí se respira fe, les dijo mientras les entregaba las llaves, pero también historia, mucha historia. El apartamento, de techos altos y paredes gruesas, estaba decorado con imágenes de santos, velas, relicarios y símbolos sincretistas. En la cocina, un pequeño altar a Yemanjá brillaba entre caracoles y botellas de perfume. A Laura le pareció bello, aunque excesivo. Pero Tiago estaba encantado. «Es perfecto», dijo, abrazándola. «Aquí vamos a tener paz». Las primeras noches fueron tranquilas. Solo el canto de los grillos, las risas lejanas de los turistas, y el repicar de campanas cada mañana. Laura caminaba descalza por el suelo de madera pulida, dejando que la brisa salada la acariciara. Empezó a dibujar de nuevo. Pensó incluso en ilustrar un libro infantil sobre santos afrobrasileños. Tiago se perdía entre libros de antropología y entrevistas con líderes religiosos locales. Pero pronto algo cambió. La tercera noche, Laura despertó de golpe. Un murmullo leve, como un rezo en una lengua desconocida, vibraba en las paredes. Se levantó y caminó por el pasillo. Al pasar frente a una imagen de São Jorge, notó que la vela estaba encendida. Juraba haberla apagado. Al volver a la cama, Tiago dormía como una piedra, ajeno a todo. Al día siguiente, conocieron a los vecinos del piso superior, un matrimonio de ancianos sonrientes, vestidos con ropas blancas. Mae Ritina y Paia de Mar se presentaron. «Guardamos la casa. Ella tiene el don. Yo solo escucho». Les ofrecieron dulces y frutas. Laura notó que ambos llevaban collares de cuentas de colores. «Ogún protege este hogar», dijo Mae Ritina, tocando el vientre de Laura con delicadeza. «Aún no hay vida ahí, pero vendrá. Ya fue anunciado». Laura se quedó helada. No habían hablado de tener hijos con nadie. Y mucho menos lo estaban buscando. Esa noche le contó a Tiago, quien se rió con nerviosismo: «Es su cultura, Lau. Lo sienten, lo intuyen. Déjate llevar, no seas tan paulista». Pero Laura no podía evitar sentirse observada. Durante el día, al abrir las ventanas, encontraba pequeños montículos de sal en las esquinas. En la puerta aparecieron hojas secas atadas con cintas. Algunas mañanas despertaba con marcas rojas en la piel, como si hubiera dormido sobre espinas. Una tarde,
una paloma muerta apareció frente al altar de Yemanjá. Mae Ritina la retiró con calma y dijo: a veces los espíritus se confunden de mensaje. No se asuste. En una misa en la iglesia de São Francisco, una mujer de rodillas le susurró al oído: o filo vai mudar tudo. De usted escoleu. Laura se giró, pero no había nadie. Comenzó a tener sueños recurrentes. Una procesión interminable subía por una colina de piedra, con velas encendidas y cánticos lejanos. Ella iba descalza, con el vientre inflamado, entre rostros cubiertos. Al llegar a la cima, un niño de ojos completamente blancos la esperaba con los brazos abiertos. Cada vez que despertaba, su cuerpo temblaba. Tiago le restaba importancia, pero Laura no. Un mediodía, se encerró en el baño y lloró sin saber por qué. Sintió que el edificio respiraba con ella, que la miraba, que ya no estaba sola, ni siquiera en sus pensamientos. La Casa dos Santos no solo albergaba historia, albergaba algo más. Algo que había despertado con su llegada. Algo que la esperaba. Y lo peor, algo que ya estaba dentro de ella. El calor apretaba como una mano invisible sobre Salvador. Era enero, y la ciudad vibraba entre carnavales anticipados, procesiones religiosas y las mareas dulces de turistas. Laura caminaba por las calles sintiéndose cada vez más ajena, como si el aire mismo la rechazara. Su cuerpo comenzaba a cambiar. Estaba embarazada. La prueba dio positivo una semana después del sueño más aterrador que había tenido hasta entonces. En él, Laura flotaba sobre una cama blanca mientras un círculo de personas vestidas de blanco recitaban cantos en un idioma que no conocía. En el centro, un hombre alto con máscara de hierro la tocaba con una rama de ceiba. Ella gritaba, pero nadie reaccionaba. El canto se hacía más fuerte, más rápido, más antiguo. Despertó empapada en sudor. Su cuerpo le dolía como si hubiese corrido kilómetros. Tenía las piernas llenas de marcas violáceas. Y la vela frente a Yemanjá volvía a estar encendida. Tiago no se mostró sorprendido cuando le dio la noticia. Al contrario, la abrazó con fuerza y lloró. Es perfecto, murmuró. Es el momento exacto. Laura no entendía. ¿Exacto para qué? En los días siguientes, las visitas de los vecinos se hicieron más frecuentes. Mae Ritina traía infusiones de hojas amargas y hablaba con el vientre de Laura como si ya hubiera alguien escuchando. Bahía de Mar le colocó un collar de cuentas rojas y blancas y le pidió que no lo retirara bajo ningún motivo. Para su protección, dijo. Orixa camina contigo ahora. El médico que Laura había elegido para el control prenatal canceló las citas. El nuevo era un hombre mayor llamado Dr. Mauricio de Alencar, quien afirmaba haber sido ginecólogo en conventos y terreiros. Usted no lleva una vida común, le dijo en la primera consulta. Debe tratarse con cuidado y fe. Laura notó que, en lugar de estetoscopio, llevaba un colgante de crucifijo junto a un colgante de exu. Cada noche, Laura soñaba con el mar. Yemanjá la llamaba con un cántico suave que se descomponía en una carcajada. Veía peces muertos flotar en sus aguas. Y a su hijo, dentro de su vientre, moverse como si nadara. Una criatura hecha de hueso y luz, creciendo demasiado rápido. La comida comenzó a saber extraño. Los olores habituales le daban náuseas. Mae Ritina le traía platos preparados,
pescado con dendé, arroz blanco, mandioca hervida, frutas específicas. El niño lo pide, decía. Debes honrar su hambre. Las náuseas cesaron, pero Laura empezó a perder peso. Sus ojos se hundían, su piel se tensaba sobre los huesos. Las mujeres del edificio comenzaron a peinarle el cabello sin preguntarle, a frotarle aceites en los tobillos, a cantarle nanas que hablaban de un rey que nacería en Bahía y vería más allá del sol. Una noche, encontró un cuaderno viejo en el fondo del armario. Estaba cubierto de polvo y manchas de aceite. Dentro, había anotaciones en portugués antiguo, yoruba y latín. Describía un culto sincretista, la Irmandade do Elo Oculto. Una orden espiritual nacida en los márgenes entre el cristianismo y las religiones afrobrasileñas. Creían que un niño nacería cada siglo como puente entre lo visible y lo invisible. Un niño que no pertenecería ni a Dios ni al diablo, sino al eje central del mundo, la raíz de todo poder espiritual. El niño, decían, sería concebido por una mujer marcada desde su nacimiento. Laura tenía una marca de nacimiento en forma de espiral bajo la clavícula. Intentó contarle todo a Tiago. Él la escuchó, en silencio, y luego le tomó las manos. No estás loca, le dijo. Pero tampoco estás sola. Esto es más grande que tú o que yo. Nosotros, fuimos elegidos. Laura sintió vértigo. Le temblaban las manos. Quiso gritar, salir corriendo. Pero algo dentro de ella se movió. No con dolor, sino con fuerza. Como si su hijo quisiera hablar. Como si quisiera decirle, estoy aquí, mamá. No tengas miedo. Desde ese día, las ceremonias se hicieron más constantes. En el patio interno de la Casa Dos Santos, por las noches, encendían velas, tambores y copas de agua. Laura era el centro. Caminaba entre ellos como en trance. A veces sentía que estaba despierta. A veces no. Un día, abrieron la puerta del sótano, que siempre había estado sellada. Adentro había un altar cubierto con telas negras, oro y cuentas rojas. Sobre él, una figura sin rostro con los brazos abiertos. Allí, delante de todos, Mae Ritina le ofreció una cuchilla. Solo una gota, dijo. Para sellar el axé. Laura se cortó el dedo índice. Una gota de sangre cayó sobre el altar. Todos aplaudieron. Esa noche soñó que daba a luz entre palmas y fuego. Que su hijo tenía ojos negros como obsidiana, y que los santos se inclinaban ante él. Un coro cantaba en portugués antiguo, Nao edo ceu, nem do inferno. E da encrucilada. E a promesa feita carne. Al despertar, sintió que ya no era completamente ella. Y que el hijo dentro de su vientre, tampoco era completamente suyo. Era el hijo de la promesa. Y su nacimiento ya no podía ser detenido. El embarazo avanzaba como una corriente subterránea, ajena al tiempo real. Laura ya no contaba semanas, ni meses. Contaba visiones, sueños, sombras que pasaban por los rincones de la Casa Dos Santos. La ciudad allá afuera seguía con sus carnavales, sus cultos callejeros, sus procesiones infinitas. Pero ella estaba atrapada en una dimensión paralela, donde los días eran densos y las noches hablaban en lenguas desconocidas. Su vientre era un altar. Ella lo sentía así. Cuando dormía,
lo acariciaban manos invisibles. Cuando caminaba, los animales callejeros se le acercaban, perros que la seguían por cuadras, gatos que maullaban desde lo alto de los techos. Las palomas, sin embargo, evitaban mirarla. En uno de sus sueños, se vio de pie sobre el elevador La Cerda. La ciudad se extendía a sus pies como una ofrenda. En su vientre, el niño hablaba con una voz grave que no era infantil, él es todos bao a joelar. Voce va y abrir o camino. Cuando despertó, su cuerpo estaba cubierto de una sustancia pegajosa, dulce como melaza. Tiago la ayudó a bañarse. No dijo nada, pero sus ojos estaban hinchados por el insomnio. Él también estaba cambiando. Cada vez pasaba menos tiempo en casa. Decía que trabajaba en el Centro de Estudios Afrorreligiosos, pero Laura sospechaba que asistía a reuniones secretas. Comenzó a traer collares de orixás, símbolos tallados, tabacos rituales, figuras de Exus, y los colocaba con extremo cuidado en la sala. Laura los miraba con creciente repulsión, aunque parte de ella sentía una extraña atracción. Una tarde, un joven estudiante de teología llamado Miguel se presentó en la Casa dos Santos, preguntando por Tiago. Laura lo atendió. Era un chico flaco, de mirada intensa. Le dijo que había escuchado rumores sobre un culto oculto que creía estar gestando al mediador, una entidad que nacería con poderes sobre la carne y el alma. He visto dibujos de ustedes en manuscritos del siglo XIX, murmuró Miguel. La Casa dos Santos aparece en mapas marcados por sacerdotes perseguidos. ¿Sabe usted lo que están haciendo aquí? Laura lo echó de inmediato. Pero algo en sus palabras la siguió como un murmullo durante días. Esa misma noche, Laura descendió al sótano. Nadie la vio. La vela azul frente al altar estaba apagada, pero el aire seguía oliendo a cera y tierra. Las paredes estaban cubiertas de símbolos dibujados con lo que parecía sangre seca. En el centro, un libro antiguo descansaba sobre un paño negro. Al abrirlo, encontró dibujos de mujeres pariendo bajo lunas negras. Una imagen se repitió varias veces, un niño sin rostro rodeado de santos llorando. Volvió a subir. No pudo dormir. En las semanas siguientes, las visitas médicas fueron reemplazadas por rituales. Doctor Mauricio ahora la examinaba sin instrumental, colocando su oído sobre el vientre y cantando bajito. «Oh espíritu ja está comele», le decía. «Eu me filo do axe. Nao e como oso outros». Laura comenzó a tener lagunas mentales. Pasaba horas frente al espejo sin recordar cómo llegó ahí. En ocasiones hablaba en una lengua que no conocía. Se despertaba con signos tallados en la piel. Una vez encontró su cama rodeada de cenizas y monedas antiguas. Otra, amaneció con una corona de hojas sobre la cabeza. Nadie en la casa respondía. Solo sonreían. El culto había tomado el edificio completo. Descubrió que no solo los ancianos del piso superior estaban implicados. También lo estaba la mujer que vendía coco rallado en la esquina. El carnicero del mercado Modelo. Incluso la señora del puesto de velas frente a la igreja do Bonfim. Todos eran parte de algo. Una red subterránea. Un sincretismo de siglos que esperaba este momento. Un día, Laura sintió que su hijo quería nacer. No por contracciones, ni por dolor. Lo supo con certeza, como si una voz la hubiese despertado. Pero el parto no llegó.
En su lugar, tuvo una visión. Se vio a sí misma rodeada de personas con máscaras, bailando en círculo. En el centro, su hijo se elevaba como una llama negra, sin forma definida. Los santos lloraban. Los orixás cantaban. El Papa y un país de santos se daban la mano. Y ella entendía el plan: su hijo no era el anticristo, ni el Mesías. Era la fusión. La humanidad ya no sería dividida entre fe y razón, entre blanco y negro, entre África y Europa. Su hijo sería la síntesis del poder espiritual universal. Un nuevo eje. Despertó con la boca llena de tierra. Fue entonces cuando volvió Miguel. Había averiguado todo. Traía consigo registros de la orden en lo oculto, antiguos manuscritos de inquisidores portugueses, y una cruz que vibraba en su bolsillo. Le dijo a Laura que aún podía huir. Que en Morro de Sao Paulo conocía a una mujer que podría romper el pacto. Laura dudó. Temblaba. Por primera vez en meses, sintió la posibilidad de elegir. Pero dentro de ella, el niño se movió con fuerza. No como un feto, sino como una presencia. Y una frase se le impuso en la mente: "Nao a volta. Jae tarde. Voce emina mae. Emae nao abandona". Laura cayó de rodillas. El hijo del sincretismo estaba por nacer. Y el mundo, como ella lo conocía, jamás volvería a ser el mismo. El aire en la casa Dos Santos había cambiado. Ya no olía a humedad ni a incienso. Ahora olía a raíz húmeda, a sal de mar, a sangre antigua. Las paredes susurraban. El piso crujía sin que nadie caminara. Las estatuas de los santos giraban lentamente en sus nichos, como si quisieran mirar hacia otro lado. Laura ya no dormía. No comía. Su cuerpo era una cáscara sagrada, una vasija donde la divinidad crecía. Sentía como su piel se aflojaba, como sus huesos se movían para abrirse. Había dejado de ser humana. Y, sin embargo, aún quedaba en ella una grieta de miedo, una chispa de resistencia. El día elegido llegó sin aviso. No había luna. En el cielo, una nube negra cubría la ciudad como un manto de terciopelo. La lluvia no caía, pero se la sentía acumulada en el aire. El calor era espeso, casi sólido. A las 6 de la tarde, un corte de luz dejó a toda la calle sin energía. En la casa Dos Santos, sin embargo, las velas ya estaban encendidas. Laura fue conducida sin palabras al salón mayor, donde los pisos de madera habían sido cubiertos con paños blancos y rojos. Un altar circular la esperaba, rodeado de tambores, collares, cabezas de animales, y fotos antiguas de mujeres indígenas, negras y europeas. En el centro, una partera ciega, que no había hablado en 20 años, empezó a cantar. Los miembros del culto estaban allí. Todos. Y más. Gente que Laura jamás había visto bajó desde los pisos superiores, viejos militares, sacerdotes retirados, curanderas del interior de Bahía, una actriz famosa. Incluso el arzobispo de Salvador, encapuchado, formaba parte del círculo. Todos vestían de blanco, excepto Laura, que estaba desnuda. La ceremonia comenzó con una oración que mezclaba latín, yoruba y portugués arcaico. Un tambor resonó, profundo como un latido cósmico. El dolor fue inmediato. No era un dolor físico. Era espiritual.
como si su alma estuviera siendo estirada. Como si 1000 vidas pasadas estuvieran siendo arrastradas por su cuerpo para presenciar el momento. Vio a mujeres quemadas por brujería. Vio a niños esclavizados. Vio a monjas poseídas. A mártires. A traidores. A guerreros. Todos estaban dentro de ella. La partera no tocaba su cuerpo, pero Laura empujaba. Cada contracción era un verso más del ritual. Tiago lloraba en silencio, a su lado, como si ya no supiera quién era. Y entonces vino la cruz. Miguel irrumpió en el salón empapado por la tormenta. Tenía los ojos rojos, y su cruz de plata colgaba como un arma. Gritó en nombre del Dios verdadero. Llamó demonio al niño. Maldijo a los presentes. Un trueno cayó tan cerca que los vitrales de la entrada temblaron. Pero nadie se inmutó. Laura, entre jadeos, lo miró con lástima. «É tarde demais, Miguel. Ja está vindo». El joven corrió hacia el altar. Fue detenido por 4 miembros del culto que lo sujetaron y lo obligaron a mirar. «Se voce que era verdade», dijo uno de ellos, en ta oveja. Y entonces nació el niño. No lloró. Abrió los ojos. Tenía la piel oscura como el ébano, pero con un brillo metálico. No tenía cabello. Sus ojos eran de 2 colores distintos, uno azul, uno rojo. Y su mirada no era la de un recién nacido. Era la de alguien que había visto el inicio y el final del mundo muchas veces. La partera habló por primera vez en décadas. Ele vio. O filo da fusao. O inicio do novo ciclo. Laura lo sostuvo en brazos. El niño la miró. Sonrió. Y todos en la sala cayeron de rodillas. En ese instante, la cruz que Miguel llevaba se partió en 2, sin que nadie la tocara. No estalló. Se quebró, con un sonido seco y preciso, como si hubiera sido descartada por el universo mismo. Y entonces, el niño habló. Su voz no fue oída. Fue sentida. Una sola palabra vibró en los corazones de todos: equilibrio. Y la tormenta cesó. El cielo se abrió. El aire se volvió ligero. En las calles de Salvador, la gente se detuvo sin saber por qué. Los relojes marcaron la misma hora durante un minuto eterno. La era del hijo del sincretismo había comenzado. Y ni la cruz, ni el tambor, ni la ciencia, ni los dogmas, volverían a ser lo mismo. Pelourino se había transformado. No de forma inmediata, ni violenta. Fue sutil, como cuando una grieta crece en silencio en la pared de una iglesia centenaria. Primero, el aire se volvió más denso. Luego, los sonidos de la ciudad cambiaron de ritmo. Los tambores del Olodum marcaban compases que nadie recordaba haber ensayado. Las campanas de la catedral basílica repicaban solas algunos atardeceres, aun cuando los sacristanes juraban no haberlas tocado. Y los niños empezaron a dibujar su rostro. Un rostro que nadie les había mostrado. Un niño de mirada intensa, con un ojo azul y otro rojo. Algunos lo pintaban con alas. Otros con una serpiente al cuello. Unos más, con una aureola de santos y una corona de espinas hecha de cuentas de candomblé. Laura no volvió a ser vista públicamente. Pero había quienes aseguraban verla caminando en las noches por el mercado Modelo, llevando al niño en brazos.
Lo extraño era que nunca parecía más vieja. Incluso los años parecían respetarla. Miguel, por su parte, cayó en un silencio casi místico. Fue hallado semanas después del nacimiento, vagando por la playa do Farol da Barra, con los pies llenos de llagas y un cuaderno en blanco entre las manos. Se convirtió en predicador errante. Hablaba de la era del equilibrio, del niño que no eligió nacer, pero que ya estaba escrito. Nunca más sostuvo una cruz. En su lugar, llevaba un bastón hecho con madera de terreiro y un rosario de cuentas negras. En las favelas, los altares se llenaron de nuevas figuras. Algunos santos fueron reemplazados por el filo da ponte. Los evangélicos, horrorizados, hablaban de una herejía viral. Pero incluso entre ellos, algunos comenzaron a soñar con él. Lo veían caminando sobre el agua, llorando fuego, o cantando con la voz de sus madres muertas. Un día, sin aviso, desaparecieron todos los crucifijos de bronce de la ciudad. Al amanecer, cada uno había sido sustituido por una nueva cruz, una en forma de espiral, hecha con ramas y clavos doblados, envuelta en tela roja y azul. Nadie supo quién las colocó. Ningún vídeo, ninguna cámara lo registró. La iglesia negó todo. El candomblé guardó silencio. Pero los tambores no pararon. El culto creció. Pero no como una secta, ni como una iglesia. Era más bien una corriente invisible. Una vibración. Se decía que si alguien rezaba con verdadera fe, fuera musulmán, budista, cristiano o umbandista, el niño lo escuchaba. Algunos curaban enfermedades terminales. Otros afirmaban haber visto a sus muertos sonreírles en sueños. Unos pocos perdieron la cordura. La Casa dos Santos fue sellada por el Estado bajo excusas burocráticas. Pero nadie se atrevió a demolerla. Nadie se acercaba. Las cámaras de televisión fallaban en sus cercanías. Las parejas que intentaban alquilar un departamento allí, huían al segundo día. Laura seguía adentro. Así lo juraban los vecinos. Y también su hijo. Creciendo. Aprendiendo. Esperando. Un día, sin fecha exacta, sin ceremonia ni ritual, alguien escribió con pintura negra en el suelo frente a la iglesia de São Francisco: Ele não vio para destruir. Él vio para lembrar. Él no vino para destruir. Vino para recordar. Y entonces, un anciano que pasaba por allí se arrodilló, y comenzó a llorar como un niño. Los turistas lo fotografiaron, sin comprender. Los locales bajaron la mirada. Y el cielo, por un instante breve pero eterno, se tiñó de púrpura sobre el Pelourinho. Desde entonces, cada año, el día 23 de marzo, cuando no hay luna, un grupo de personas se reúne en silencio frente a la Casa dos Santos. No hablan. No oran. Solo esperan. Porque todos saben que algún día, él saldrá a caminar. Y ese día, la ciudad entera recordará de qué está hecha su fe.